nos levantaremos hacia la madurez espiritual. Y yo le puse por título al mensaje de hoy, la lucha por crecer, porque crecer es una lucha. ¿Y qué hay? Bueno, dejamos ahí el papel. Pensaba un poco en esto de la madurez. La madurez viene con los años, ¿no? Digamos, porque algunos pasan los años y parece que siguen con un montón, gracias Mari, con un montón de actitudes inmaduras. Seguimos por ahí, ¿va? Y los años no son suficientes. Y la madurez tiene que ver con el crecimiento, y con la persona madura aprende, a ver, yo digo algunas cosas, ¿no es cierto? O crece en la forma en que pensamos, sentimos o actuamos. Debería ser, estoy refiriéndome en modo general a lo que es la madurez. Crecer en la forma general, cómo pensamos, cómo reflexionamos, cómo actuamos. Y deberíamos aprender en el proceso de madurez, por ejemplo, aprender a esperar, aprender a callar en determinados momentos, o aprender a hablar respetuosamente cuando tenemos que defender un principio, exponer nuestros valores. Deberíamos aprender a relacionarnos con las personas, dejar de actuar por impulso y empezar a actuar en base a decisiones que estén fundamentadas en nuestros valores, en nuestros principios y no solo en las emociones. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Más o menos algunas ideas. Aprender a hacerse cargo de las cosas, de tu responsabilidad, y dejar de culpar a todo el mundo por las cosas que me pasan a mí, y aprender que en muchos casos yo mismo debo hacerme cargo y debo enfrentar y madurar. Dejar de culpar a otros. Elegir lo que construye a largo plazo, aunque a veces cueste más. Algunas ideas, ¿no? Ahora, si vamos específicamente a tratar de entender la madurez en lo espiritual, también creo que nuestra fe necesita madurar. No podemos quedarnos en una fe básica, livianita, como al principio. ¿No es cierto? Tenemos 50 años de cristiano y por ahí, frente a la primera dificultad, nos llenamos de temores, de dudas, renegamos del Señor, ¿no es cierto? Y la madurez debería permitirnos que frente a situaciones de crisis, de dolor, la enfrentemos con una sabiduría de Dios, con confianza, con esperanza, declarando el cumplimiento de las promesas del Señor, que Él no nos va a fallar, que Él no nos va a desamparar, aunque tengamos que enfrentar situaciones difíciles. No podemos quedarnos siempre en lo básico o en lo emocional. Muchas veces tenemos una fe emocional. Entonces venimos un domingo y cantamos y decimos, sí, creo en el Señor y lo amo. Y el lunes, cuando me peleé con el jefe en el trabajo, ahí se me fue la fe y se me fue el entusiasmo, y entonces ando con la depre espiritual, digamos, ¿no es cierto? Hay que decidir crecer aunque duela, porque crecer muchas veces es un proceso doloroso, madurar, y madurar espiritualmente también es una lucha. Por eso yo hoy puse la lucha por crecer, la lucha por madurar. Y yo quiero tomar alguna figura de esto, digamos, ¿no es cierto? Vamos a considerar un ejemplo esto de crecer y la lucha que significa. Así que hay un ruidito, ¿no? Quiero tomar un ejemplo del Antiguo Testamento, que lo hemos hablado muchas veces, pero lo queremos aplicar específicamente a esta idea, que es el ejemplo de Jacob. Y yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 32. En este relato lo encontramos a Jacob. ¿Se acuerda que es Jacob, hijo de Isaac, hijo de su abuelito era Abraham? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Se acuerda que Jacob era medio sinvergüenza? ¿Sí?
que le había metido la mula al hermano y al padre y le había robado la primogénita. Primero el guiso de lentejas, después toda esa historia que lo engañaron al viejo, preparándole la comida y haciéndose pasar él por su hermano Esaú para ligar la bendición paternal, ¿sí? La bendición patriarcal. Y que cuando su hermano Esaú se enteró, le quería cortar el cogote, así que lo tenemos a Jacob huyendo. Y se fue muchos años a casa de su tío, Labán. ¿Se acuerda? Se enamoró de Rebeca, trabajó 7 años por ella, pero le encajaron gato por liebre, también lo engañaron a él. Le dieron, después de la noche de boda se dio cuenta que le habían entregado a Lea en vez de a Rebeca, y bueno. En vez de a Raquel, perdón, Rebeca era la de Isaac, en vez de Raquel. Y después de 7 años, bueno. Y después, acá encontramos un Isaac un poco más grande, que decide no seguir escapando, sino decide enfrentar las cosas. Aquello que él había dejado, de lo cual se había escapado, a lo cual no había querido enfrentar, ahora el tipo más grande dice, bueno, yo voy a enfrentar. Y la verdad le generaba temor, miedo, regresar a su casa y ver la reacción de su hermano, si todavía le quería cortar el cogote, si todavía lo quería matar. Pero aún a pesar del miedo que él tiene, él se sobrepone y arranca. Y acá vamos a leer la experiencia espiritual, que es la experiencia de Jacob en Peniel, ¿sí? Entonces, versículo 22 de Génesis 32 dice, durante la noche Jacob se levantó y tomó sus 2 esposas, Raquel y Lea, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos. Y cruzó el río, no se llamaba Jacob, sino Yabok, el río, con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar a todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Entonces, vamos a mirar un poquito acá. Decíamos, Jacob ahora quiere hacerse cargo, quiere enfrentar, pero de algún modo es en la soledad donde Dios trata con su vida y con su ser interior, digamos, ¿no? Y a menudo, digo, en nuestras situaciones de crisis, es fácil mirar hacia afuera. A mí se me ocurre que durante años tal vez Jacob estaba pensando, el desgraciado de Esaú que me quiere matar, qué mala persona que es mi hermano. Y tal vez vivió quejándose y pensando en la injusticia, hasta este momento en que Jacob decide que él tiene una gran responsabilidad en esto y decide enfrentarlo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pensar un poco que el Señor quiere tratar nuestro ser interior para transformarnos y para llevarnos a la madurez. ¿Cuántos creen que el Señor quiere tratar su ser interior? En la palabra de hoy vamos a ministrar para que podamos enfrentar y decidir encarar un proceso por medio del Espíritu Santo para que avancemos en la madurez de nuestra fe y para que no nos quedemos en primero inicial, sino que avancemos en aquello que el Señor quiere formar y transformar nuestra vida. Y este proceso, paradójicamente, lo vemos que cuando Dios quiere tratar con él, Jacob se queda solito. Se pasan la familia, las mujeres, las 4 mujeres, los 11 hijos, y las vacas, las ovejas, y él se queda solito, en una actitud probablemente introspectiva, en una actitud de mirarse para adentro. Y bueno, pensar hoy en esto, porque a veces miramos, bueno, yo para madurar, la iglesia, los hermanos, Dios hoy quiere trabajar con tu vida. Y hoy vamos a tratar de mirarnos hacia adentro y mirar lo que Dios quiere hacer en nosotros y atrevernos a enfrentar las situaciones que muchas veces, muchas de ellas nos están atando. Y sigue diciendo, ahí le puse una mirada a su ser interior. Sigue diciendo el relato, versículo 24, la segunda parte,
Y ahí nos cuenta la experiencia que tiene. Tiene una experiencia re extraña, re rara. Muchos la conocen, ¿no es cierto? Entonces vino un hombre, un varón, dice la versión 60, y luchó con él hasta el amanecer. Pelea, pim, pam, pum, pum, pum. Pero esto, uno diría que es la experiencia de lo más carnal. Pero sin embargo es una experiencia espiritual. Porque la lucha con el varón, que después dice, vi cara a cara a Dios. Los estudiosos se dividen en dos posiciones en esto. Muchos dicen que luchó algo así como con el ángel de Jehová, con una manifestación física de Dios mismo, una teofanía o con una presentación de Jesucristo, ¿no es cierto? Otros dicen que luchó con un varón que simbolizaba la misma presencia de Dios, ¿no es cierto? Bueno, sea como sea, de algún modo, lucha con Dios, pero también lucha con Dios y de algún modo él lucha consigo mismo, ¿no es cierto? Porque Dios está tratando con la vida de Jacob. Y entonces, hoy quiero invitarte a reflexionar que la vida del creyente está marcada por una lucha interna entre lo viejo, el viejo ADN, y lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces yo a esta lucha me quiero referir. Pensar un poco que cuando nosotros nacimos de nuevo, si hemos nacido de nuevo, por la fe, ¿no es cierto? Cuando por la fe recibimos el sacrificio de Cristo, creemos de corazón que Él murió, resucitó, que volverá y que el sacrificio que Él hizo en la cruz tiene poder para transformarme, para darme una nueva vida, y creo en la esperanza eterna y en lo que la palabra afirma. La palabra habla de un nuevo nacimiento, es decir, yo recibo una nueva naturaleza espiritual, un nuevo ADN, como unos nuevos cromosomas, porque paso a ser, ¿sabe qué? Un hijo o una hija de Dios. Y así como algunos la ven a mi madre y me ven a mí y se dan cuenta con tanta facilidad que yo soy hijo de Sarita, porque no lo podemos negar, viejí. De algún modo, nuestro nuevo ADN espiritual hacen que empecemos a incorporar, o deberíamos empezar a incorporar, esa nueva naturaleza, ese ADN, que nos empezamos a hacer un reflejo de nuestro Padre Celestial. Entonces la palabra dice que somos regenerados, porque sin Cristo, por nuestro pecado, estábamos degenerados. Es decir, habíamos perdido nuestro género, la imagen y semejanza de Dios con la cual fuimos creados. Y nacimos de nuevo, y cuando nacimos de nuevo, a ver que acá puse, recibimos nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Estábamos muertos en nuestro espíritu y recibimos vida. Somos vivificados por el poder de la sangre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo, que es un soplo de vida en nuestro interior. Tenemos esta nueva naturaleza. La palabra dice que somos santos, que somos amados, que somos aceptos, que Dios nos acepta y nos ama como somos. Aleluya. La palabra dice que somos herederos del reino de los cielos y coherederos con Cristo, que somos reyes y sacerdotes, que tenemos una nueva identidad. Como esto podríamos decir muchas características, pero hay algo nuevo que se produce en nosotros. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. A esto normalmente le llamamos esto de que recibimos una nueva naturaleza. Y entonces vemos tanta gente que sencillamente por haber hecho un acto de fe, de decir, Cristo, ven a vivir adentro mío, experimenta cambios fabulosos. Y podemos ver que deja atrás adicciones o gente que era violenta y su carácter empieza a ser transformado y empieza a ver otro vocabulario, empieza a ver otros hábitos, porque hay algo poderoso que el Espíritu Santo y esta nueva naturaleza en nosotros
empieza a generar en nuestras vidas. Y ya no soy el mismo, soy una nueva criatura. Sin embargo, la palabra afirma también que la vieja manera de vivir no desaparece de inmediato. Es decir, sigue coexistiendo en nosotros aquella naturaleza caída, pecaminosa, arruinada por el pecado. Entonces, empieza, cuando nacemos de nuevo, a existir en nosotros algo así como una confrontación, una lucha espiritual. Empieza a haber en nosotros una tensión entre lo viejo que quiere manifestarse, entre lo viejo de la vieja naturaleza y lo nuevo de Dios en nuestras vidas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos también ese ADN caído, pecaminoso, con orgullo, sin amor, sin dominio propio. Me vuelvo loco, exploto, digo cualquier cosa. Porque todavía está eso en mí, ¿no es cierto? Y a eso la palabra le llama la carne, la naturaleza caída. En cambio, la nueva naturaleza, la Escritura le llama el espíritu. La carne es esa parte de nosotros que resiste a Dios, que busca lo fácil, que busca lo placentero, la autocomplacencia. Es egoísta, digamos, la carne, aunque a veces sea destructivo. Entonces, la palabra describe, el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, describe esa lucha, esa tensión espiritual que experimentamos. Entonces, Gálatas 5:16 dice, por eso le digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Poneme la siguiente diapo. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen, espere que me perdí, a los que desea la naturaleza pecaminosa, la carne. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Una tensión entre la naturaleza caída y nuestra nueva naturaleza en Cristo. Por supuesto que para tener esa madurez espiritual, para experimentar el crecimiento, necesitamos la guía del Espíritu Santo que nos conduce a vivir en la nueva naturaleza. ¿Cuántos le pueden decir, Espíritu Santo, guíame? Guía mi vida, Espíritu de Dios. Yo quiero vivir en este nuevo ADN, en esta parte que dice la Escritura que somos participantes de la naturaleza divina, por medio de las promesas de Dios. Y entonces, cuando vivimos en nuestra naturaleza divina, tenemos ese crecimiento y esa madurez espiritual. Por eso dice el siguiente texto, versículo 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el... Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos saben que cuando nacimos de nuevo el Espíritu Santo vino a nuestro interior? ¿No es cierto? Entonces, tenemos esta nueva naturaleza por el Espíritu, pero a veces no andamos en el Espíritu, no recibimos la guía, la dirección, la luz, no porque no la buscamos, no porque el Espíritu no quiera dárnoslo, no porque la niegue, pero nosotros decidimos no andar en la guía. Entonces Pablo se refiere a decir, andemos, caminemos, movámonos por el Espíritu. Reconozcamos que necesitamos esta dirección de nuestro Dios para andar cada día. ¿Cuántos dicen amén para esto de necesitar la dirección de Dios? Amén. Sigue diciendo el relato. A esto le puse la lucha por el cambio, la lucha interior. Entonces sigue diciendo el relato, Génesis 32, versículo 25. Volvemos a Jacob. Yo estoy haciendo una comparación entre este relato del Antiguo Testamento, Jacob que luchó, con esta lucha interior que tenemos nosotros. Cuando el varón, el hombre, vio que no ganaría el combate, esto es raro, ¿no es cierto? Porque decimos una lucha con Dios, ¿cómo Dios no va a ganar en la batalla, no? Pero bueno, es una enseñanza, una figura profética esto.
Cuando el varón vio que no ganaría el combate, ¿qué hizo? Tocó la cadera de Jacob y la dislocó. En la versión 60 dice que la descoyuntó. Entonces a partir de ahí, Jacob empezó a andar con la cadera descoyuntada. Cuando venía Jacob decía, ahí viene el rengo. Porque su modo de hablar, de andar, manifestaba que Dios le había tocado y Dios le había dejado una marca, una herida. La verdad, yo digo, che, ¿por qué Dios le dejó una herida? ¿Sería que Dios quería destruirlo, quería matarlo? Probablemente el toque de Dios quería destruir o quebrar el orgullo que había en Jacob, para que tuviera un nuevo modo de andar. Y ahora Jacob se levanta medio maltrecho y ya no camina igual porque tiene que caminar de algún modo dependiendo de Dios. A veces las heridas son parte del trato de Dios con nuestra vida para que vayamos a otro nivel espiritual y a otra madurez espiritual. Porque Dios trata mucho más en nosotros en los tiempos de dolor que en los tiempos de bonanza. Hay un montón de, mire, acá yo tomé nota de un par. Somos tratados por Dios en las circunstancias de dolor. Santiago 1 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces usted va y visita a un hermano que está atravesando una situación de dolor, un tiempo difícil, y le dice, hermano, tened por sumo gozo por esta prueba. Y capaz que el hermano te mire y te dice, anda, Freddy Churro, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo me voy a gozar por esto? Sin embargo, el Santiago acá dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba tiene un efecto. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, la prueba, la crisis, el dolor cuando estamos en Cristo lleva un proceso en nosotros, para que seamos, dice, tengamos paciencia y que seamos, como dice, perfectos y cabales. Cuando la palabra se refiere a la expresión perfecto, en realidad no hace acepción de la expresión que seamos inmaculados e intachables, porque somos humanos. Pero tiene que ver con esto, con la madurez espiritual, ¿no es cierto? Entonces, en medio de las circunstancias de dolor, en medio de la crisis, tener por sumo gozo, porque no miramos solamente eso que está sucediendo, sino el efecto que eso va a producir en nuestra vida, que nos va a formar, que va a templar nuestro carácter, que nos va a transformar, para que tengamos paciencia y seamos perfectos y cabales. Proverbios 17 dice, el crisol para la plata. El crisol es aquel recipiente donde se fundía el metal para separar la escoria del metal preciosa. Y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. A veces nos mete el Señor al horno, en el crisol, para separar la escoria del metal precioso. Entonces, tenemos pruebas, tenemos dificultades, situaciones de dolor, y la verdad en general lo miramos con una perspectiva cortita. Miramos, uy, ¿qué me pasa esta desgracia, esta prueba de porquería? Y capaz que tenemos que empezar a mirar, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida en este tiempo? Trata mi corazón, transfórmame, úsame, que la herida que Dios permite hoy pueda ser una señal para nuestro crecimiento y nuestra madurez el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bien, una herida que sirva. Ya que tenemos que atravesar situaciones de dolor, aprovechémosla. Que no venga el dolor al ñudo a nuestras vidas. Y un versículo más leo acá de Génesis 32. Entonces cuando terminó, cuando le dejó la pierna descoyuntada, ¿no? La cadera, Dios le habla y le dice, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el varón. De ahora en adelante serás llamado Israel, príncipe del Señor. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Usted sabe que el nombre era siempre muy simbólico, digamos, ¿no es cierto? Y tenía que ver con una nueva identidad espiritual, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, en esta lucha y en esta confrontación, en esta experiencia espiritual, Dios no solo le cambia el nombre, sino que ahora hay un nuevo, ya no iba a decir un nuevo Jacob, pero no es más Jacob, es Israel. Hay un nuevo varón. Cambia su propósito, cambia su visión. El que antes engañaba, ahora es un hombre que camina en el pacto con Dios, que tiene un propósito divino. El proceso de madurez en nosotros implica un cambio de identidad. Es decir, yo tengo que reconocerme en el propósito y en el llamamiento de Dios. Yo tengo que reconocerme que no soy la persona que andaba como bola sin manija. No, yo soy un varón de Dios o una mujer de Dios, que Dios la escogió, la amó, que Dios lo hizo parte de su familia, que Dios puso propósito, llamamiento, características, dones espirituales, y empezar a mirarme a mí a partir de lo nuevo que Dios hace en mi vida, reconocerme, digamos, ¿no es cierto?, en esta nueva identidad. Y muchas veces no podemos desarrollar ese proceso de crecimiento porque nos seguimos viendo como éramos antes, digamos, como el hombre sin Cristo. Entonces, pensar en esto, en este proceso de cambio de identidad, si yo estoy dispuesto a dejar morir el viejo yo. Porque este proceso de transformación dice que el Espíritu Santo, cuando trabaja en mi vida, cuando consecuentemente yo ando en el Espíritu, si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Cuando yo consecuentemente ando, empieza a haber una transformación en mi ser. Y empieza a generarse de un modo natural algo que se llama el fruto del Espíritu. Entonces, ahí nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, dice, pero el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, yo me pregunto, digamos, ¿viste? ¿Cómo ando? Dice que el fruto del Espíritu es amor. Pero la verdad, yo 2 por 3 me enojo con alguien por determinada circunstancia y me agarra una bronca que quiero matarlo, ese desgraciado. Y el fruto del Espíritu es amor. Claro, es fácil amar a aquel que me trata bien, digamos, ¿viste? Pero hay gente que es difícil de amar y es justamente a los que tenemos que amar. El fruto del Espíritu me empieza a transformar a mí, mi ser interior, y produce amor. ¿Qué más dice? Gozo. ¿Cómo andamos por casa? ¿Cómo andamos los miércoles? A fin de mes cuando tenemos que pagar las cuentas. Y ¿cómo andás? Y estoy angustiado, estoy enojado, El gozo no tiene que ver con circunstancias exteriores. El gozo tiene que ver con esta convicción que tengo en Cristo desde la eternidad, de mi propósito, de haber sido redimido. Entonces eso es mucho más grande que las circunstancias actuales y yo puedo empezar a expresar el gozo de Dios en mi vida, aún en medio de las dificultades. Amor, gozo, paz. ¿Cómo andamos de paz? Señor, danos paz por el Espíritu Santo. Necesitamos de tu paz. Porque en este mundo es difícil vivir con paz. Vivimos como locos, ¿no es cierto? El mundo nos lleva en un ritmo, en un tren. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia o ansiedad. Vivimos ansiosos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Cómo me relaciono con las personas? Ahí en la lectura de esta semana, uno de las jornadas se refiere a si en nuestros vínculos interpersonales cumplimos con aquello que el Sermón del Monte llama como la regla de oro. ¿Se acuerda la regla de oro? En todo nosotros tenemos que hacer a nuestro prójimo, a los demás, tal y como nos gustaría que hagan con nosotros.
Y la lectura está interesante, porque dice que antiguamente se usaba la expresión negativa de esto. Es decir, no le hagas lo que no te gusta que te hagan. Ahora acá va mucho más allá. Entonces, la verdad, yo quiero que me valoren, que me aprecien, yo quiero que me alienten, yo creo que cuando paso una dificultad me acompañen, me ayuden. Bueno, como vos te gustaría que hagan con vos, así vos tenés que hacer con tu prójimo. Una expresión de esto, de cómo nuestro corazón es transformado, ¿no es cierto? Si mis pensamientos, mis palabras, mis acciones reflejan el gobierno del Espíritu Santo en mi corazón. Una nueva identidad. ¿Cómo andamos? ¿Sos un hombre, una mujer nueva o sos el hombre o la mujer vieja? Bueno, y termino con la última idea. Termina el versículo 30 diciendo, Jacob llamó a ese lugar Peniel. Peniel significa rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El encuentro de Jacob con Dios produjo en él una transformación y una nueva identidad. Nosotros hablábamos de la obra del Espíritu Santo, que es Dios en nuestras vidas. Y que tenemos que andar en el Espíritu y permitir que el Espíritu Santo gobierne. Y de algún modo, la actitud para con el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros seamos transformados, para que crezcamos, para que alcancemos esa madurez espiritual, para que nos desarrollemos, para que podamos, a ver, déjeme algunas ideas, nuestro carácter sea transformado. No solo eso, sino que yo pueda asumir los desafíos que Dios tiene para mi vida. Desafíos ministeriales, desafíos familiares, desafíos de desarrollo, de crecimiento. Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene llamamiento para tu vida. Pero a veces no lo encaramos porque nos quedamos en una etapa inicial de nuestro desarrollo espiritual. Ahora, yo quiero terminar con esta idea de que Jacob tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. Dice, vi cara a cara a Dios y no me morí. Que en esta noche vos puedas permitirte tener un encuentro con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo te guíe en este proceso de madurez. Para que puedas de un modo distinto a partir de hoy decidir andar en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, como dice, ¿no? Para que podamos empezar un proceso distinto, para que seamos transformados, para que nuestra nueva naturaleza se manifieste, para que como hijos de Dios mostremos lo que somos y que somos luz del mundo. Que permitamos que en esta noche el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Cuando nacemos de nuevo queremos que el Espíritu more en nosotros. Por eso digo, dejen que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Entonces ya no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esto lo dijimos antes, tal cual, bien, gracias, Nano. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, lo dejamos, le decimos, Espíritu Santo, lléname. Y que sea en esta noche un encuentro con Dios transformador, que sea un puntapié distinto para nuestro crecimiento, para nuestra fe, para nuestro avance. El Espíritu quiere llevarnos en este proceso de la lucha al quebranto y a la transformación. Y estamos diciendo en estos días, nos levantaremos hacia la madurez espiritual. ¿Lo querés? Porque por ahí estamos conformes como vivimos. Y la verdad, de algún modo, yo quiero rebelarme. Yo quiero sentirme insatisfecho. Yo quiero invitarte a que te sientas insatisfecho y que quieras más. Yo hoy quiero desafiarte a que le digas, Señor, lo que tenga que hacer en mi vida, hacelo. Espíritu de Dios, venid sobre mí y cambia lo que tenga que ser cambiado y rompe lo que tenga que ser roto y empezá algo nuevo en mí para que yo cumpla con tu propósito. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que produzca esto en nuestras vidas. ¿Gustás ponerte de pie para orar? ¿Sí?
Padre querido, oramos hoy diciéndote que estamos insatisfechos, que yo estoy insatisfecho, Señor, que yo creo que hay otras cosas para mi vida espiritual y para mi proceso de fe, y que todavía aún en mi vida sigue manifestándose muy a menudo la vieja naturaleza, en la naturaleza del hombre caído. Pero yo oro en el nombre de Jesús, Señor, porque decidimos, Señor, en esta noche, cambiar, introducirnos en un proceso tuyo, Señor, que transforme nuestra fe. Señor, creemos que nuestro carácter y nuestro ser interior debe ser transformado. Queremos ese fruto del Espíritu Santo, queremos andar en el Espíritu, Señor. No queremos andar más en la carne, Señor, sino que queremos andar en el Espíritu. Señor, queremos enfrentar los desafíos de fe que tenemos para nosotros. Queremos, Señor, así como Jacob, que tuvo un encuentro contigo que fue transformador para él, en esta noche, Señor, queremos tener un encuentro, un toque del Espíritu Santo que nos cambie, Señor. Señor, yo necesito ser cambiado. ¿Cuántos reconocen hoy que necesitan ser cambiados? Dígale, Señor, cambia mi vida. Levanta tus manos así y le decís, Señor, cámbiame, cámbiame. Espíritu de Dios, ven sobre mi vida. Y queremos decir así como Jacob, porque he estado cara a cara con Dios. Y Jacob dijo, y todavía estoy vivo. Pero, Señor, nosotros no queremos más estar vivos. Queremos que sea crucificado nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. Queremos llevarla a la cruz de Cristo para que el Espíritu Santo vivifique nuestra naturaleza espiritual, nuestro ADN, el Cristo en nosotros, Señor, que se empiece a manifestar y nos mostremos como luz del mundo y como sal de la tierra, en el nombre de Jesús. Así que yo te ruego, Señor, que en esta noche el Espíritu Santo sople sobre cada vida. Espíritu de Dios, sopla sobre cada uno de aquellos que han venido a tener un encuentro contigo, Señor. Señor, es cierto que tenemos una confrontación, una lucha en nuestro ser interior, pero queremos que prevalezca el Espíritu, Señor. Así que hoy nos rendimos a la obra del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, obra en mi vida. Te entrego, Señor, mi pecado, te entrego mis malos pensamientos, te entrego mi impureza, te entrego, Señor, mi vocabulario corrupto, te entrego mi ambición, mi egoísmo, te entrego, Señor, en el nombre de Jesús, mi avaricia. Señor, te entrego aquellos deseos temporales de autosatisfacción. Y, Señor, prefiero centrarme en lo eterno, en mi llamamiento, en arrebatar, Señor, para el reino a muchos de los que están sin Cristo, Señor. Señor, para que manifiestes tu propósito y tu obra en mi vida. Hacelo en mí. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida. ¿Le puedes decir al Espíritu de Dios que venga sobre tu vida? Lléname, 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 lléname. Señor, Espíritu, llena cada vida. Llena cada vida. Señor, nos acordamos que el apóstol Juan el Bautista, decía, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno después de mí, al cual yo no soy digno de atar la correa de su sandalia. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Señor, en este día queremos estar sumergidos, inmersos en el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llénanos con tu presencia. Pedíselo con tus palabras, pedíselo. Espíritu de Dios, lléname. Toma el control de mi vida, Señor. No quiero andar más en la carne, Señor. Llena cada vida. Hay algunos de quienes están acá que quieren
Seguramente que el Señor les está guiando para que podamos orar por ustedes, para que sean llenos del Espíritu Santo y puedan ser transformados. Si es así, te invito a que pases adelante al altar para que podamos orar por vos, ¿sí? Dale. Algunos hermanos del equipo pastoral, si nos pueden ayudar para orar. Espíritu Santo. Si el Señor le está invitando a pasar, no se quede en